Correcto, estamos. Listo, hola a todos, bienvenidos. Esto es Mesa Libertaria. Mi nombre es Germán Orrillo. En las redes sociales me pueden encontrar también como abogado austrolibertario y como siempre en este canal que fomentamos las tertulias libertarias, liberales, pues hoy tenemos a un invitado especial que es el doctor Carlos Prayón desde España para conversar acerca de su libro, de esta obra intelectual que tengo entre mis manos que se titula La tiranía de los imbéciles, que es un título, bueno, un poco chocante, un poco provocativo, pero bueno, ya el doctor nos explicará el porqué de ese título. Doctor Prayón, buenos días. Hola, muy buenos días, Germán. Encantado de estar hablando con usted. Bueno, le agradezco bastante la deferencia que ha tenido conmigo para aceptar esta entrevista. Tenía muchas Sí. ganas de conversar con usted. Bueno, le confieso que cuando vi por primera vez el libro en el escaparate de una librería, pues ya sabía más o menos de qué iba el libro, por eso me interesé, la portada me gustó y sobre todo el título, ¿no? Sabía que iba a generar mucha controversia y ya con algunos videos que hice para, digamos, anunciar esta entrevista, ya empezaron algunos comentarios sobre el título, por eso quería que nos explique un poco cómo nació esta idea del libro suyo, que bueno, entiendo que nació o tiene su origen en un ensayo. Sí, bueno, el libro, lo cierto es que originalmente era bastante, la idea, cuando concebí la idea inicialmente en mi cabeza, era un poco más incendiario de lo que terminó, de lo que resultó siendo al final, ¿no? Surge, es una idea muy sencilla, en una charla con mi hermano, pues estábamos hablando y bueno, pues cómo nos damos cuenta cómo la mayor parte de las normas y las leyes a las que estamos sometidos en nuestro día a día son leyes en las que se han redactado pensando en el más idiota de los idiotas, en el más irremediable de los imbéciles. Y esto, pues bueno, quise darle forma y quise escribir un artículo. Llevo muchísimos años, toda mi carrera, he escrito artículos en diferentes medios y pensaba en un artículo de opinión, pero claro, se me fue de las manos y al final terminó siendo un libro de 300 y tantas páginas, ¿no? El título, por supuesto, me parece que me parece bueno, creo que hice una Sí. buena elección de título, pero sí es cierto que mucha gente que cree entender o con el título ya cree saber de qué va a hablar mi libro y luego hay sorpresas, porque lo lógico es que se piense, este señor va a hablar de los imbéciles que nos gobiernan ahora mismo, este señor va a hablar de los imbéciles entre los que vivimos y no se esperan en el libro en realidad, pues eso, pues lo que viene a ser el libro hay mucho más de autocrítica, de un mirar hacia nosotros mismos que un echar balones fuera y empezar a señalar imbéciles a discreción. Claro. Y bueno, cuando yo terminé de leer el libro, llegué a la conclusión de que no podía existir otro título mejor que el que usted le ha endilgado a su libro, así que tenía que ser ese. Y otra, digamos, otra sensación que me dejó el libro es que, caramba, en algún momento yo también formé parte, o a veces uno forma parte de esa sociedad imbecilizada, esa sociedad infantilizada, ¿no? A veces uno, digamos, sale de ese charco y bueno, pero de todas maneras uno está inmerso en ello, pues dada también, digamos, la costumbre, la tradición de estas sociedades occidentales, que, bueno, en su libro usted lo desarrolla ampliamente, el por qué y cómo nace este, podría decirse, flagelo, esta lacra de la tiranía de los imbéciles, que no necesariamente son los políticos, ¿no? Que nosotros siempre le endilgamos ese epíteto u otros más de grueso calibre, pero en realidad la responsabilidad también recae en la propia sociedad y en los individuos. Hombre, de hecho, en este libro soy especialmente magnánimo con la clase política. Yo en toda mi carrera, mis artículos siempre he sido muy crítico. En el libro en el que llevo trabajando unos años ahora, soy especialmente crítico, pero en este trabajo en particular, en la tiranía de los imbéciles, pues sí que les perdono la vida un poco, ¿no? Porque sí que presento a la clase política actual no como causa de la tiranía de los imbéciles, sino como consecuencia de la tiranía de los imbéciles. Y lo que le sucede a usted, que al leerlo a veces se ve identificado, en principio es lo que buscaba, ¿no? Lo que buscaba es que todos y cada uno viéramos cómo contribuimos a ello. Hace unos meses, una chica joven me hacía ver una manera de describir el libro, porque bueno, es algo que haría un poco de spoiler, pero bueno, como estamos ya en la tercera edición, yo creo que se puede hacer. Claro. Decía esta chica, eh,
usted recordará la película El sexto sentido. No sé si ustedes, a lo Sí, mejor en Perú le han cambiado el título, pero conocerá la película El sexto sentido de Bruce Willis, ¿verdad? claro, sí, sí, Vale, pues y dice, pues hay el momento en el que el chico le explica a Bruce Willis, dice, es que estos muertos no saben que están muertos. Y usted empieza su libro diciendo que la primera característica del imbécil es que no es consciente de su condición como tirano. sí. Entonces, hace ese paralelismo esa chica y me impactó muchísimo decir, pues sí, pues lo cierto es que es un poco parecido, ¿no? El imbécil no es consciente este tirano no es consciente de su condición y nosotros mismos estamos poniendo piedras y fortaleciendo esta tiranía muchas veces sin ser conscientes de ello. Porque, bueno, crecemos imbuidos en la socialdemocracia y desde niños crecemos pues entendiendo que necesitamos un Estado protector, que necesitamos unas autoridades que nos protejan, que nos dirijan, que nos regulen. Y aunque entre el momento en que llegamos a entender intelectualmente que a lo mejor no tenemos esa necesidad y que perdemos el vértigo real que nos produce vernos sin ese respaldo, pues hay un trecho importante, ¿no? Y digamos, es el trecho en el que yo vivo ahora mismo, por ejemplo, que yo sí sé que el Estado no debería inmiscuirse en muchos aspectos de mi vida, pero por otro lado me da bastante vértigo y bastante me genera cierta angustia pensar que desaparezca el Estado de repente, ¿no? Entonces, digamos que el libro mueve un poco, busca un poco esos recovecos, esas debilidades nuestras en las que antes o después miramos hacia arriba y pedimos que por favor, ocúpense de mi vida, no quiero tanta libertad, no quiero tanta responsabilidad individual, ¿no? Ahora, usted dice que el imbécil no es consciente de su tiranía, pero también es, digamos, no es consciente, tampoco no es consciente de su idiotez, o porque ahí estaba indagando acerca del término, porque también el doctor Mario Conde habla sobre ello, ¿no? El que prologa su libro también habla sobre el origen del término de la imbecilidad, que implica pues una cierta debilidad física, pero después se extrapola a la debilidad mental. Pero Sí, sí. hay un periodista español, perdón, es mexicano, que se trata de hacer una diferencia entre la idiotez, la estupidez y bueno, otro término, pero él termina diciendo que el imbécil es, digamos, la especie más peligrosa porque es consciente de su situación, de su condición, pero trata de siempre llegar a niveles superiores. No sé si está de acuerdo con ese concepto. Pues hombre, tampoco profundicé tanto, ¿no? Yo me quedé con la definición de imbécil de al helado escaso de razón, porque al final en realidad el imbécil que yo describo lo que más le distingue ya no es si quiere ser más inteligente o menos, es el complejo de víctima, ¿no? Es el victimismo que tiene y que tenemos en un momento dado. O sea, va más hacia eso que hacia si es una imbecilidad más intelectual, más física o una incapacidad más global. O sea, tampoco me puse a discernir. De hecho en el título estuve planteándome incluso a lo mejor idiota, imbécil, o sea, O el tampoco débil era... mental. Exacto, exacto. Pero sí la imbecilidad es caso de razón de que Sí, muchas veces, de no ver, sobre todo es no ver cómo gran parte de los aspectos de la realidad que más nos ofenden y que más nos molestan y que más entendemos que deberían cambiarse, son son consecuencias de nuestras propias acciones. Como muchas veces esta sociedad que tanto nos disgusta, pues es así porque nosotros hemos demandado que sea así. Esa es la imbecilidad a la que me refiero. Y de hecho, bueno, en el libro yo voy hablando del imbécil en tercera persona, pero luego llega un punto, usted que lo ha leído lo sabe, que digo, bueno, caretas fuera, vamos a empezar a hablar de la imbecilidad. así es. Eh, Esto básicamente es porque en nuestra sociedad, si algo si algo nos caracteriza, es nuestra tendencia a buscar responsables por todas las cosas que acontecen. Todo lo Ujú. malo, cuando no es de los políticos, es porque nuestros vecinos votan mal, es porque los jóvenes de ahora no saben hacer esto, siempre buscamos una responsable tercero. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a darle eso. Yo le doy eso al lector. Vamos a hablar del imbécil. Es el imbécil. Vamos a darle un responsable al que colgar, un responsable al que culpar de todos nuestros males. Claro, a medida que vamos avanzando es lo que usted dice. Pues yo intento poner muchos ejemplos y en alguno que otro dices, ostras, espera, esto es algo en lo que incurro yo. Uy, esto es algo en lo que yo no incurro, pero a lo mejor incluye personas en las que... Entonces vamos intentando cambiar un poco, pero claro, si yo de cara
lo primero que digo es, la sociedad es así porque nosotros lo estamos haciendo mal, esto es una autocrítica, pues automáticamente mucha gente no va a querer seguir leyendo. Entonces hay que hacer un poco la trampa, ¿no? Y de ahí la de la figura del imbécil, que al final, pues eso, al final se convierte en hablar de la imbecilidad de la que todos participamos en mayor o menor medida, claro. En alguna entrevista yo le escuché decir que su libro no se iba a encontrar, digamos, mucho contenido político, ¿no? Es un libro de reflexión, pero es inevitable. Yo concluyo de que, digamos, esa imbecilidad proliferada, generalizada, se enquista más en una sociedad cuando existe una autoridad política muy intervencionista, es decir, el imbécil privado pues lo puede hacer, el irresponsable, la persona ociosa, lo puede hacer en una sociedad, pero carambas, si no recibe, digamos, la ayuda, no recibe la subvención de alguien, de un ente privado o público, pues se perjudica a sí mismo. No hablo de políticos y no hablo de ideología. En este libro no se habla de políticos, no se habla de ideología, pero este libro es de política pura. Política, pero política en mayúsculas, entendiendo por política la manera que tenemos de organizar nuestras sociedades. Lo que pasa es que en España, yo no sé en Perú si ustedes son más respetuosos con nuestro idioma, en España no, y llamamos política a lo que hacen los políticos y no llamamos política a lo que realmente es la organización de la vida en común, ¿no? Entonces, en la tirada de los imbéciles no hablo de políticos, no hablo de ideologías, no hablo de propuestas ideológicas, no hablo de partidos políticos, estoy hablando simplemente de convivencia, de sociedad y de relaciones entre seres humanos y de responsabilidad individual. Es lo único que dejo porque no quiero entrar ahí, así como en mi trabajo actual sí que ya me enfango en lo ideológico totalmente. Uh -huh. En cuanto a la socialdemocracia, eh, a ver, yo peco mucho claro, yo he vivido y crecido en la socialdemocracia, en la Europa occidental, pues hablar de democracia occidental y hablar de socialdemocracia es todo uno. O sea, el consenso socialdemócrata es abrumador. Entonces, claro, cuando yo hablo de la sociedad, pues hablar de la socialdemocracia viene a ser todo uno, ¿no? Que es lo que identificas enseguida. Mi querido amigo Juan Pina, Uh -huh. que claro, que se da cuenta de que muchos de los males que yo estoy hablando de la sociedad son males de la socialdemocracia, porque aquí prácticamente lo uno es lo otro. Aquí el binomio izquierda-derecha se ha convertido pues, en unas apuestas de socialdemocracia más tecnócratas o más sociales, pero siempre dentro de la socialdemocracia. Y en cuanto aparece cualquier propuesta que se salga de lo que es el consenso socialdemócrata, pues o es ultraizquierda o es anarcoliberalismo ultracapitalista. O sea, no se permite salir de ahí, ¿no? Y lo que dice usted, que la tiranía de los imbéciles florece más cuando hay estados intervencionistas, cuando hay estados que intervienen más en la vida de las personas, cuando hay sistemas a lo mejor más socialdemócratas o más socialistas, donde el Estado es grande. Yo lo que sí que presento es este estado intervencionista como consecuencia de nuestra propia demanda, más que como, o sea, yo creo que la tiranía de los imbéciles es la que hace que es nuestra actitud la que hace que la socialdemocracia se pueda posicionar de una manera tan hegemónica en nuestras sociedades, porque es nuestra tendencia a pedir que el Estado intervenga, que las autoridades intervengan, que hacen que esta intervención sea cada vez más necesaria y nos va sometiendo cada vez más y cada vez más. Y bueno, claro, ahora ya estamos, por ejemplo, en España, el concepto de socialdemocracia ya quedó atrás, ya estamos en un sistema socialista puro y nuestras instituciones, pues bueno, la separación de poderes ya no existe y estamos en una caída libre muy seria hacia el socialismo ya sin ambaje de ningún tipo. Entiendo que en Perú, con Pedro del Castillo, ustedes tampoco están llevando un camino especialmente diferente al nuestro, pero yo creo que sí que es en este libro lo que intento, más que hablar de cómo la socialdemocracia somete a nuestra sociedad, es cómo nuestra sociedad ha pedido a gritos ser sometido por la socialdemocracia o por cualquier otro sistema en el que el Estado se haga cargo de nuestra libertad individual. Y claro, de eso también va la democracia y el tema de que, como usted dice, si piden a gritos socialdemocracia, si piden a gritos un Estado paternalista, pues cuando votas es lo que pides. Y acá en el Perú Eso. también. Lo que han pedido la mayoría, pues no solamente es un gobierno de corte socialdemócrata, sino va más allá.
Exacto. Sí, al final es que digamos, esto ya no hablo de ello abiertamente en La tiranía de los imbéciles, pero en realidad el fantasma socialista nunca se va. Cambia sus nombres, cambia sus apariencias, pero por ejemplo, hablar de socialdemocracia, la propia socialdemocracia es una estafa. La propia socialdemocracia, es decir, bueno, una vez que hemos contrapuesto el sistema occidental y el sistema del este, o sea, cuando cae el muro y se ve que el sistema socialista no es viable, hablamos de socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Pues es el nivel de socialismo que nos van a dejar implementar sin darse cuenta de que estamos hablando de socialismo y que el socialismo es lo mismo que el comunismo. Y entonces el Estado el Estado es expansivo por naturaleza, entonces pues la socialdemocracia pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va haciendo un gigante indominable y al final pues o revienta o termina o deriva pues lo que está derivando en España, que es un sistema socialista puro. Ahora mismo pues ya te digo, todavía esta semana se aprobó el último paquete de medidas económicas aprobado por el gobierno, lo aprobó con los votos de la ultraizquierda terrorista de la ETA. O sea, estamos en ese nivel, estamos ya en España. Entonces, bueno, entiendo que Pedro del Castillo tiene sus relaciones también con Sendero Luminoso. Creo que todo lo que le estoy contando, precisamente en Perú, es uno de los países donde menos inaudito le puede parecer todo ello, ¿no? Pues estamos en ello. Pero ya le digo, a la socialdemocracia, yo en La tiranía de los imbéciles no entro en lo ideológico. En la sociedad de los imbéciles, lo único que estoy explicando es que cuando nosotros, ante los problemas de la vida, en lugar de asumir nuestra responsabilidad individual, de tomar las riendas de nuestras propias vidas, nos consideramos víctimas de lo que nos ocurre y pretendemos que alguien o algo o un ente externo se ocupe de ello, pues lo que van a sobrar siempre son aspirantes a dictadozuelos dispuestos a decir, sí, sí, yo me ocupo, no te preocupes y desde el Estado lo hacemos, ¿no? Entonces, digamos que sí, la actual tendencia política es la consecuencia. Yo en ese libro por lo menos la presento como consecuencia de de nuestras dejaciones, ¿no? De nuestro rechazo a la libertad. Ujú. Ahora, en su libro también detalla usted, bueno, en la primera parte, sobre algunos mecanismos que utiliza el imbécil para darse a Sí, conocer, para, digamos, para obtener, someter al resto, sí. así es, ¿no? Y uno de ellos, pues, es por excelencia, es la protesta, ¿no? Entonces, Por supuesto. usted podría hablar un poco Sí, sí, sí. Vamos a sobre ver, ello. claro, hay que entender, el imbécil es la víctima total, la persona a la que la vida le ocurre. La vida no es algo donde hay una participación proactiva suya, la vida le ocurre sin más, ¿no? Y se dedica a quejarse esperando que sean las instituciones, que sean las autoridades los que manejen su vida y lo organicen adecuadamente. Cuando algo no funciona, en lugar de decir a ver qué puedo hacer al respecto, pues mira, oye, a ver quién puede arreglar esto, ¿no? Entonces, al final, pues claro, cuando tú en la vida no tomas decisiones, esperas que sean tomadas desde fuera siempre, que se te impongan desde fuera y no tomarlas tú, pues llega un momento que pierdes el criterio, no tienes criterio alguno. Y la protesta es la manera que tiene el imbécil de aparentar cierto criterio, ¿no? O sea, decir, mira, pues yo no sé lo que quiero con mi vida, pero esto no me gusta, entonces lo digo de la manera más ruidosa, de la manera más molesta posible, para que parezca que, bueno, por lo menos que se vea que tengo cierto criterio, cuando en realidad pues lo único que hace constantemente es pedir a otros que se ocupen de los aspectos de su vida que deberían ser asuntos suyos, que son del ámbito de su responsabilidad individual, ¿no? Y la protesta sí, la protesta es un símbolo, es un signo muy inequívoco porque muchas veces veréis que hay protestas en las que el imbécil está protestando por las consecuencias de sus propias acciones, ¿no? O sea, Ujú. y eso se ve, o cuando, yo sí que señalo en el libro, cuando un imbécil, o sea, cuando a usted le dirijan una protesta sobre la que no tiene usted ningún poder de decisión ni de nada, pues entonces sabrá sin lugar a dudas que al otro lado hay un imbécil, porque también es hacerle usted partícipe de la protesta que tiene uno con ciertos servicios con los que usted no tiene nada que ver, pues eso suele ser un signo inequívoco de imbecilidad. Sí. Acá en el Perú estamos viendo este fenómeno de la protesta del imbécil que se reclama sobre el alza de precios, pero no se da cuenta de que es consecuencia de lo que ha pedido, de lo que ha votado. También existen aquellos que también protestan por el incremento de los impuestos, sin embargo, a su vez y contradictoriamente piden inconscientemente que el Estado crezca, que el Estado les dé más, que el Estado incremente presupuestos, pero ¿de dónde va a salir? De tu bolsillo, Claro. pero igual reclamas, no te das cuenta de eso.
Sí, sí, no, actualmente pues estamos metidos ya en una cultura de la queja, en una cultura de la protesta. Y ya pues habría que estudiarlo con más detenimiento porque, por ejemplo, lo que sí estamos viendo es que tenemos muchas propuestas políticas, otras me estoy saliendo en mi libro, pero bueno, tenemos muchas propuestas que pasan siempre por transformar la sociedad, por hacer un lugar mejor, y claro, justifican su existencia pintando nuestra sociedad mucho peor de lo que es. Y, por ejemplo, en España sucede hay muchísimas protestas, se habla de que este sistema neoliberal es invivible, este sistema neoliberal somete al proletario, este sistema neoliberal somete a la mujer, y lo cierto es que no ha habido en el planeta ni en la historia un lugar mejor para nacer siendo proletario o siendo mujer que España hoy. Jamás lo ha habido. Y cuando digo España, pues lo mismo me da Francia que Estados Unidos. Y sin embargo, los discursos que nos llegan son como que, bueno, como que esto es un sometimiento absoluto, como que necesitamos un reseteo, necesitamos cambiar el paradigma porque estamos yendo, y, bueno, no sé, tan mal no nos está yendo si no sabe, si no es imposible identificar un momento del pasado que haya sido mejor que este para todos estos aspectos sociales que se supone que tan mal están. Entonces, estamos metidos ya en esa dinámica de la protesta, de la queja constante, y nos quejamos de nuestro propio presente sin saber valorar muchas veces lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esta tendencia nuestra a la queja constante habría que estudiar un poquito más incluso de lo que yo he estudiado en la teoría de los imbéciles, Germán. Y en su libro también menciona el término del el imbécil débil, la víctima, y además es eso, ¿no? En realidad el débil vende, la víctima vende, el fuerte, el exitoso no vende, genera escozor, genera, digamos, hasta opiniones negativas, ¿no? Pero el imbécil víctima, el débil, el que se siente discriminado o necesita sentirse discriminado, pues forma parte de esa horda de imbéciles. Sí, sí, a ver, cuando el protagonista de tu sociedad es la víctima, la víctima es la que no toma decisiones, la que no se responsabiliza de nada, todo es responsabilidad de terceros. Pues se dicotomiza la sociedad y por un lado están las víctimas y por otro los causantes de todos los males de esas víctimas, que son la gente responsable, que son las personas, los que no son víctimas. Entonces el no víctima automáticamente pasa a ser verdugo. Entonces nuestra sociedad no distingue. Entonces, o eres una víctima inocente, buena persona, a la que las cosas le ocurren, o eres uno de los que ocasiona que todas estas víctimas estén victimizadas. O sea, no hay escapatoria. Tú no puedes salirte de yo no soy ni el uno ni el otro, yo voy por libre. No, no. O eres víctima o eres verdugo. Entonces, así se divide la sociedad y entonces, pues claro, es la sociedad del débil, se ensalza, pues porque hemos ensalzado a la víctima y es la inocencia y todo lo demás es maldad, ¿no? Y automáticamente hay una sospecha sobre cualquier persona que pretenda ser hecha a sí misma, cualquier persona que pretenda no necesitar, o sea, claro, es que no ser víctima no, empieza a ser prácticamente inadmisible en nuestra sociedad. Esto sí que lo explico en el libro La tirana de los imbéciles, por eso, porque el imbécil al final es la víctima total. Y también uno, a simple vista, podría, al inicio del libro, podría Sí, interpretar, pero bueno, tiene que terminar el libro para comprender de que no se trata de que se incentiva a la falta de organización, la falta de coordinación. No, sino que lo que se trata es que acá el imbécil necesita que le organicen todo, que alguien le diga cómo tiene que estar todo parametrado, ¿no? Y eso también usted expone unos ejemplos y también detalla en cuanto a esa espiral reguladora que siempre va creciendo, creciendo y se va metiendo más en aspectos privados de la vida de las personas. claro. Vamos a ver, la organización viene, a ver, volvemos a lo mismo, la víctima no quiere responsabilizarse de las cosas. Si tú no te quieres responsabilizar, si eludes la responsabilidad, tienes que eludir la toma de decisiones, porque decidir sin responsabilizarse del resultado no es decidir. Entonces, y si eludes la toma de decisiones, ¿qué necesitas? Pues que te lo organicen desde fuera. Entonces, el imbécil busca poder vivir sin tomar decisiones, poder vivir cuando sale a la calle, carteles que le indiquen a dónde ir, todo tipo de señalizaciones que le indiquen lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, y cómo quiere una vida regulada. Y cuanto más dejación hace de su responsabilidad, a medida que más
que más regulaciones se meten, se genera una espiral reguladora porque perdemos nuestra capacidad de organizarnos de manera espontánea. Por ejemplo, mira, Germán, hablábamos antes de cómo yo, por ejemplo, me cuesta mucho, una cosa es lo que sé y otra cosa es el vértigo que me da a veces esas medidas, ¿no? Por ejemplo, yo menciono varias veces en el libro el tema de llevar casco en motocicleta. Lo absurdo que es que una medida que únicamente es por mi seguridad, me la tenga que imponer el Estado. Yo no sé si en Perú es obligatorio, Igual. aquí te multan por andar sin casco. Y me parece una barbaridad. Y sobre el papel, pues seguro que estamos usted y yo de acuerdo que es ridículo que tenga que venir el Estado a obligarme a mí a poner un casco que solo me va a favorecer a mí. Pero en cambio, he de reconocerle, esto es una confesión, le confieso que a veces que pienso, ¿y si quitaran esta ley? Se me ponen los pelos de punta, los poquitos que me quedan. Eh, Porque piensas, es que en el momento en que el Estado no obligase a poner el casco, la de descerebrados que iban a andar en moto a toda velocidad sin casco, o sea, pues sé que tengo razón, sé que lo correcto es que el Estado no se meta ahí, pero no puedo evitar, ¿me entiendes? Sentir una cierta tentación de decir, bueno, a lo mejor es mejor dejarlo como está. ¿Cuál es el problema? Que una vez que aceptamos como está, que aceptamos que el Estado nos obliga a ponernos casco para andar en motocicleta, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, recientemente, hace un tiempo ya, la proliferación de los patinetes eléctricos. Mm. ¿Qué pasó con los patinetes eléctricos? Que mientras el Estado no prohibió andar en ellos sin casco, aquí no se puso casco ni el que los fabricaba. Porque ya estamos metidos en esa cultura de si el Estado no lo ha prohibido, es que se puede. Si el Estado no ha dicho nada, o sea, ya esa es la espiral reguladora, ¿no? En el momento en que estamos tan acostumbrados a vivir en la norma y basados en la norma, que perdemos la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y lo último que nos planteamos, bueno, lo último que nos planteamos al coger un patinete es decir, bueno, ¿qué medidas de seguridad necesitaré? No, o sea, el personal se sube y dice, oye, ¿qué es lo que es obligatorio? Ah, pues no, tienes que llevar un chaleco y un casco, pues me lo pongo. No, no hay obligación ninguna. Ah, bueno, pues hasta luego. ¿Me entiendes? Hemos perdido esa capacidad. Con lo cual, en realidad, pues soy el primero que entiende que ahora mismo tenemos una necesidad de regular los patinetes. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esa espiral reguladora en la que vamos perdiendo criterio, vamos perdiendo capacidad de valorar y decidir por nosotros mismos. Mira, me ha salido un ejemplo que no había Esa usado en el espiral, libro porque... sí, sí, esa espiral reguladora es esa mala costumbre que se enquista más y más, pero yo siempre me preguntaba por qué el Estado tiene que intervenir. Si una persona en patineta, un joven, bueno, se descalabra, pues asume la responsabilidad, o los padres, no sé, pero yo considero que a veces el Estado, los políticos encuentran esa oportunidad para intervenir más. Y acá también en el tema de la patineta hubo un pequeño caso en Lima, uno nada más, Sí. de un muchacho que, bueno, le aceleró un poco y no sé, creo que va acá a lo mucho, creo que a 20, 25, 30 kilómetros, algo así. Y lo hizo de manera muy temeraria y con mucha velocidad en la vereda y atropelló a una señora. Eso salió en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pedía la gente? ¿Qué es lo que pedían los medios de comunicación? Que intervenga la municipalidad. ¿Y la Correcto. municipalidad qué hizo? Ah, caramba, la solución. Saco de la chistera una ley, una norma, y ahora todos los que tienen esa clase de vehículos no eléctricos tienen que estar empadronados. ¿Y ese empadronamiento qué implica? Pagar un derecho, hacer un trámite. O sea, imagínense, la solución es más leyes, más regulación, y la gente la aplaude. Sí, bueno, a ver, es que se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, ahora mismo en las instituciones y en las administraciones tenemos incrustados o sea, unos auténticos oportunistas carroñeros Uh que -huh. están buscando la más mínima oportunidad para intervenir en la vida privada de las personas. Okay. Pero esto digamos que vamos a dejar esto de lado. Incluso aunque tuviéramos los políticos con menos interés en intervenir en la vida de las personas, la cuestión es como usted bien señala, puedes tener un acontecimiento en el que una señora, tristemente, Dios sepa cuánto lo lamento, Claro. fallece por un incidente con un patinete y automáticamente tienes una parte muy importante de la sociedad, liderada por los medios de comunicación, mirando hacia nuestras administraciones y hacia nuestras instituciones diciendo, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Tenemos que impedir que algo así pueda ocurrir nunca más. Entonces, imagínese usted ahora, Germán, que somos usted y yo, por una cosa, pues porque se parece un genio y así lo hemos pedido, que somos los máximos y únicos gobernantes de Perú. Y cuando sucede esto,
todos los medios de comunicación pidiéndoles, pero por favor, hagan algo, hagan algo. Y dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tiene realmente el poder? Porque sí, es muy poderoso, pero las únicas herramientas que tiene al final es regular. Y entonces, por supuesto que teniendo la gente que tenemos, están deseando poder regular en la vida de las personas. Y si esa regulación se traduce en mayores ingresos para el Estado y mayores cargas impositivas, pues mejor todavía. Pero es que, aunque no fuera el caso, te ibas a ver obligado a regular, porque te están pidiendo tus votantes, por favor, haz algo, impida usted que pueda haber un incidente como este. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues hombre, yo no puedo estar en la calle impidiendo este tipo de accidentes. Lo único que puedo hacer es redactar una ley y luego pedirle a las autoridades que la cumplan. Entonces, pues voy a tener que regular pues, una velocidad máxima para los patinetes o unos carriles por los que deben circular, una serie. Voy a tener que intervenir en la vida privada de las personas porque así me lo demanda la sociedad. Y eso es lo que intento. Por eso digo que yo en este libro soy muy benévolo y muy magnánimo con la clase política, porque les eximo. O sea, yo este libro lo que me interesa enfocarnos es ya no en lo malos que son los políticos, sino en que nos preguntemos, oye, mientras nos comportemos así, ¿podemos realmente aspirar a tener otra clase política? La respuesta es bastante deprimente porque no, porque es lo que te estoy explicando. Si fuera, ponga usted quien quiera al frente de las instituciones, que sí, cuando hay un incidente con un patinete, lo que se pide automáticamente, en lugar de pedir responsabilidad a esa persona, en lugar de ver a ver cómo nos organizamos entre nosotros para que esto no suceda, no, mirando hacia arriba y por favor, impidan que esto pueda suceder, ¿no? Ujú. Entonces ese es un poco el enfoque que busco yo en mi libro. Y bueno, este fenómeno de la tiranía de los imbéciles, bueno, sucede también en España, sucede en Sudamérica, pero también hace poco vi una noticia que se dio en Estados Unidos y se sigue dando. Y bueno, creo que usted ha vivido un tiempo en Estados Unidos. Hace mucho tiempo, sí, Y estudié parte de mi no sé si sí. ahí se dio cuenta de que en Nueva York, pues, proliferan los andamios. Proliferan los Eh, andamios y bueno, es una noticia reciente que me sorprendió y dije, carambas, tiene que ver con el libro del doctor Prayón, porque en 1979 pues hubo una tragedia, una menor de edad sufrió un accidente, le cayó un ladrillo en la cabeza de un edificio sí, por Manhattan y carambas, también fue una conmoción y la normal. comunidad, los medios de comunicación pidieron pues la intervención del Estado. Salió el Estado local, el gobierno local y sacó de la chistera la solución mágica, una norma para que todos los edificios pasen, ¿no?, una serie de trámites para remodelar sus fachadas. Entonces, esa norma, esa ley generaba muchos costos, excesivos costos para los edificios, para los propietarios, los administradores. Y por lo tanto, pues ellos lo que, digamos, trataron de sacarle la vuelta a la ley para evitar esos costos y prefirieron instalar andamios para que no les caiga supuestamente, y de ahí no hubo ningún accidente, pero los andamios tenían que estar ahí y dijeron, prefiero pagar multas por los andamios que ocupan las calles a estar Claro, iniciando un engorroso trámite burocrático para remodelar mi fachada que está bien. Y es claro. más, el Estado me dice cómo lo tengo que remodelar, el Estado me dice a quién tengo que contratar de ingeniero, de arquitecto, por lo tanto, yo prefiero poner mi andamio en la calle para que pago multas y no, digamos, asumo los costos Claro. de las supuestas remodelaciones. Y lo increíble es que esto tiene décadas, andamios que Ah. tienen 30, 40 décadas. Imagínense, esto sucede en Estados Unidos, que uno piensa, caramba, en Estados Unidos no suceden estas cosas, ¿no? Sí, sí, no conocía esta historia, no lo sabía lo de los andamios en Nueva York. Y he estado en Nueva York, pero no me había fijado en que La prefiriesen gente tanto aplaudía. tipo. Imagínense, la gente aplaude eso y dice, caramba, claro, como usted dice, vale la pena, una vida, salvar una vida, vale la Ahora pena y me por lo sepa. tanto, caramba, pero no existe en esa clase, digamos, no existe esa frecuencia de accidentes, no interesa, Sí, ¿no? Lo importante es que la gente se sienta segura, sí, pero ¿qué genera, no? Repercute negativamente porque los propietarios, los administradores de los edificios asumen esos costos, es decir, claro, también, digamos, existe una alteración en el mercado y eso no lo percibe el imbécil. claro. No, bueno, a ver, aquí me voy a salir un poco otra vez de mi libro. Es que, Claro. claro, llevo unos años con otro trabajo, entonces voy saltando de uno a otro. Pero lo que ha señalado usted con esto de los andamios y demás es una reflexión que hay que tener. La sociedad en realidad
es un sistema hipercomplejo, muy parecido a lo que es una economía. Y al igual que cuando usted interviene en la economía, las consecuencias son muchísimas más de las que pudiera haber previsto. Y al final un intervencionismo, una intervención en la economía normalmente le obliga a intervenir en otra serie de puntos. O sea, es el inicio de una cadena exponencial. Con la organización de la sociedad pasa exactamente lo mismo. La sociedad es extremadamente compleja y usted, si regula o si interviene pensando en el caso concreto, no, voy a evitar que pueda caerle una piedra de una fachada de una niña. Entonces, establece usted una serie de normas, pues fenomenal, habrá garantizado que nunca jamás en la historia en Nueva York va a morirse o va a tener un accidente una niña en circunstancias similares, pero claro, habrá generado otra serie de problemas que no Ajá. se pueden ni imaginar. Y habrá generado, pues eso, pues tenemos andamios de 30 años que vaya a saber usted las consecuencias que puedan tener económicamente, visualmente, turísticamente, incluso de peligrosidad, porque a lo mejor sí, no mueren niñas porque caigan piedras, pero sí mueren niños con problemas en andamios. Entonces, al final el intervencionismo ya no es una cuestión de que nos guste más como fórmula o menos, sino que hay que tener una cierta humildad y darse cuenta que es, por desgracia, la humildad es lo que menos, la característica que menos impera entre las clases políticas actuales. Hay que tener humildad para entender que, oye, esto es un sistema complejo y que no se puede intervenir a la ligera porque las consecuencias es algo que resulta casi todas las veces imprevisible, ¿no? Entonces pero ya digo, eso del intervencionismo sí que es algo que no se cubre en la tiranía de los imbéciles. Sí. Sí que se cubre lo de esa actitud de que con salvar una sola vida habrá merecido la pena y que somos capaces de renunciar a libertades esenciales con tal de salvar esa vida o esa posible vida según los medios de comunicación. Eso sí que es cierto que está en la tiranía de los imbéciles. Ahora, también en su libro usted menciona sobre esa solidaridad excluyente, que también se afana mucho el imbécil para carambas conseguir más adeptos, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, la solidaridad excluyente, por lo que le decía al principio, que a ver, la solidaridad en realidad en manos del imbécil eh, prostituye lo que significa la solidaridad. Y en realidad, pues el imbécil cuando dice que se solidariza es que está empatizando con otras víctimas. Yo soy una Ujú. víctima y empatizo con otra víctima. Entonces, lo que está haciendo con su solidaridad es dividir el mundo, por eso es excluyente. Porque Así por un lado estamos las víctimas y por otro lado están todos los demás, los que hablábamos antes, ¿no? Esa persona que tiene éxito hecha a sí misma, que de repente pues parece que nada molesta más a nuestra sociedad que una persona que de repente sin ayuda de nadie, sin haberse apoyado en nosotros, sin habernos quitado nada, se haya hecho rica. Bueno, estará viviendo estos días usted lo que le molesta a alguna gente que Elon Musk haya tenido estas decenas de miles de millones de dólares para comprar Twitter. ¿Les parece? Usted escucha los comentarios y parece que se los ha robado a ellos. Pero vamos a ver, toda esta gente que está digamos, sancionando y vigilando y preocupándose de en qué invierte su dinero Elon Musk, si invirtiese la mitad de esfuerzo en supervisar o en cuestionar o en valorar en qué se gasta el dinero de su gobierno, que se gasta bastante más dinero que Elon Musk cada año, y que es su propio dinero, pues a lo mejor nos irían un poquito mejor las cosas, ¿no? Pero es el tema es que es eso, la solidaridad al final lo que hace es, de un lado las víctimas y de otro los que no son víctimas. Los que no son víctimas son los verdugos. Y claro, Elon Musk no aplica, o sea, no computa como víctima bajo ningún aspecto, con lo cual está claro que está al otro lado, es el enemigo, ¿no? Es el lado oscuro, es el de Elon Musk. Y de ahí por eso esa solidaridad es excluyente, no es una solidaridad como por definición, sino que en realidad es empatizar con otras víctimas y dejar fuera a todos los demás. Y además, esta solidaridad excluyente también tiene que ver con actos positivos que tiene que realizar el imbécil, como por ejemplo el hecho de discriminar o imponer cierta tolerancia, ¿no? Imponer cierta tolerancia. Usted hace mención sobre el origen de este lastre en mayo del 68, ¿no? Sí, sí, Sobre bueno, el lema de prohibir, está prohibido prohibir, pero exacto. quién es el que impone esa prohibición para prohibir, ¿no? Claro, claro. Hombre, a ver, esto ya es, digamos que esto ya es un poco de la organización de nuestras sociedades como el imbécil
dicotomiza y entonces, bueno, pues como yo soy víctima y los poderosos me están sometiendo, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle la vuelta a esta sociedad, ¿no? Y entonces aquí pues estamos en contra de la discriminación, pero en realidad el imbécil no está en contra de la discriminación, está en contra de quién está discriminando a quién. Entonces le da la vuelta, lo llama discriminación positiva y entonces la discriminación le parece formidable. Que era, pues eso, prohibido prohibir, que prohibido prohibir, los que decían prohibido prohibir son los que hoy están al frente de estos estados que intervienen hasta los aspectos más peregrinos de nuestra existencia, que prohíben, que ahora mismo, por ejemplo, en España quieren prohibir que fumemos dentro de nuestro propio coche, quieren prohibir que fumemos dentro de nuestras propias casas. Yo dejé de fumar hace unos años, no me afecta directamente, pero bueno, que están recomendando a los restaurantes que no incluyan cerveza ni vino en los menús. O sea, es un afán prohibitivo el que tiene esta gente que cantaba aquello de prohibido prohibir, que en realidad pues lo que estaba diciendo en realidad, no, el problema no es la prohibición en sí, el problema es que prohíbas tú, que tú me prohíbes a mí. Yo quiero dar la vuelta y ser yo el que te prohíba a ti. Y la discriminación positiva, pues también tenemos ese mismo caso, ¿no? Es decir, la discriminación era mala hasta que ahora de repente no, como estamos haciéndolo al contrario de como se venía haciendo, si antes estaba mal, haciendo lo contrario tendrá que estar bien por necesidad, entonces discrimino positivamente y nos quedamos todos tan a gusto, ¿no? Eso digamos, ya claro, estamos entrando ya en materia del libro que es difícil llegar a este razonamiento sin todo lo anterior, ¿no? Un poco la historia que habíamos venido viendo, la presentación del imbécil y demás, pero sí, sí. Bueno, y esta discriminación positiva tiene que ver con siempre estar formando parte de un colectivo. Individualmente, muchas personas no son nada, digamos, no significan nada o no encuentran sentido a su vida, pero si te sucede algo, puedes apelar, ¿no?, a esa discriminación, no individual, porque una persona puede sentir cierta discriminación, pero caramba, si yo relaciono esa discriminación con el colectivo al cual pertenezco, pues obviamente soy una víctima preferible, ¿no? Claro, vamos a ver. Pero es un mecanismo defensivo muy obvio. Ujú. Estamos hablando de víctimas. La víctima no tiene autoestima alguna. Entonces, usted imagine, yo no tengo ningún tipo de autoestima. Estamos teniendo esta entrevista, Germán, y me empieza a decir usted, "Oiga, pues no estoy de acuerdo con esto que pone en este libro, no estoy de acuerdo con este párrafo, creo que usted se equivoca y encima es usted bastante insoportable. Me está cayendo usted bastante mal". Pues claro, yo puedo hacer un ejercicio de autocrítica, plantearme qué he hecho, qué he escrito, en qué momento a usted, qué parte de mi discurso le puede haber disgustado a usted, o puedo decir, este es un racista de españoles, esto me lo dice por español. Claro, Claro, lo que pasa es que Germán odia a los españoles porque está resentido, no se olvida porque... de la conquista, de lo Exacto, que es nos que robaron, el oro y todo. exactamente, como su propio tatarabuelo fue y violó a su tatarabuela, pues ahora me se lo es a mí porque se hizo un nombre de española y por eso, y yo me quedo encantado, no hago ningún tipo de ejercicio de autocrítica, no hago ningún tipo de tal y mantengo. Entonces, el problema del que no tiene autoestima es eso. Es que no puede enfrentarse a la crítica, no puede enfrentarse a nada negativo, entonces todo lo asume que todo lo colectiviza, ¿no? Yo, por ejemplo, si no tengo autoestima, digo, "Oiga, usted no es nadie para atacarme a mí, pero como yo no me siento capaz de defenderme, no me siento capaz de plantar el pie por mí mismo, pues le hablo, oiga, que somos los españoles, usted no debe meterse con los españoles, respeta a los españoles, claro, somos 46 millones, eso ya me siento un poco más respaldado y me vengo un poco más Claro. arriba, ¿no? Entonces, claro, las personas, cuanto más complejos tengan y cuanto menos autoestima tengan, más necesidad van a tener de sentirse arropadas en un colectivo, ¿no? Y el colectivismo pues vive un poco, entiéndeme, no es tanto, el colectivismo no es tanto una respuesta ideológica, no es tanto gente que se pone a formarse, a plantear diferentes maneras de organizar la sociedad. Dice, no, pues colectivamente funciona mejor esto, o individualmente funciona. No, al final es una cosa muchísimo más visceral y muchísimo más basada en nuestras debilidades, que necesitamos de un colectivo para compensar todas nuestras debilidades, nuestras carencias de autoestima, nuestros complejos, y nos refugiamos en el colectivo. Y entonces, al final, el colectivo es más respuesta a eso que en realidad una propuesta ideológica académica, en muchos casos. Y de nuevo me estoy yendo al trabajo que espero terminar en los próximos 2 años. Es otro libro. Sí, sí. Estoy escribiendo un libro que se llama El colectivictimismo. Lo que Ah, pasa es que, bueno, el eh, colectivismo. colectivictimismo es Ah, qué bueno. un palabra que me he inventado.
Lo que pasa es que, bueno, los libros y el pensamiento, al menos en España, no dan mucho trabajo. Yo tengo una vida profesional paralela. Yo tengo, aparte, soy padre de familia, entonces a mí el tiempo que me queda para escribir al día es muy poco. Y aparte soy un escritor muy malo y muy lento, con lo que tardo todavía más de lo que... Yo cuando veo a estas personas que en un periodo de un año no dejan de publicar columnas y al final del año sacan un libro, pues me admira sobremanera porque yo soy absolutamente incapaz de escribir a esa velocidad. Y ya digo, llevo 3 años ya trabajando en un libro que espero acabar en 1 o 2 años, calculo que en 2 más que en 1. Y lo que pasa es que, claro, estoy tan imbuido en todo esto que al final me cuesta mucho limitarme a hablar de la tirana de los imbéciles cuando en realidad ya estoy tal. Y ahí es donde, en este del colectivismo, sí que es donde explico un poco cómo el colectivismo es más que una propuesta ideológica académica, es una respuesta a debilidades humanas. Disculpe, un paréntesis, en una entrevista usted mencionó que estaba trabajando sobre una novela y que le llevaba muchos años. ¿Se refiere a otro trabajo que también que está postergado? Sí, no, no, a ver, sé a qué entrevista se refiere usted, me entrevistaba ahí a Almudena Negro en Sí, radio. Sí, claro. sí, sí. No, eso es una novela de ficción que esa lleva, es así, bueno, eran 15 años o más de 15 años en aquellos tiempos, ahora ya se han convertido en 20, pero es un... No, claro, pero a ver, lo que no puedo es trabajar en varias cosas, en varios proyectos de escritura a la vez. Ahora mismo, mientras trabajo en colectivismo, obviamente esa novela está aparcada. Tengo empezados otros proyectos, pero bueno, necesito centrarme en uno porque si no, al final llega uno a jubilarse con 15 primeros capítulos escritos y ninguna obra completa. Entonces, bueno, ya con la tiranía de los imbéciles dejé aparcadas una serie de cosas, ahora he dejado otras, pero bueno, me quedan muchísimos años por delante y tendré tiempo a, a acabar con todo, sí, sin duda. Bueno, habrá que esperar esa obra también para en algún momento poder conversar y disertar sobre ello. Sí, espero. Eh, en su libro también menciona, y hace mención sobre el hecho de que el Estado, bueno, el colectivo, ¿no? También, el Estado también es un colectivo, pero presume que todos somos torpes, que todos somos o nacemos con cierta torpeza que nos lleva pues hasta la idiotez, hasta la imbecilidad. Y horas antes de esta entrevista yo me encontré con una noticia y hice inmediatamente un video en TikTok sobre una noticia que, carambas, encajaba en este término de la presunción de la imbecilidad. ¿No? No se te presume inteligente, sino se te presume imbécil. Y un congresista presentó un proyecto de ley acá en el Perú para imponer, ¿no? El Estado tendría que imponer un requisito más para que uno se pueda casar. ¿Cuál es? Pues tendrías que someterte a un examen psicológico, es decir, el Estado tendría que determinar si tú estás psicológicamente, mentalmente apto para casarte. Entonces yo dije, caramba, claro, porque se presume que las personas que se casan o quieren casarse o quieren unirse, digamos, son torpes, son imbéciles. Por lo tanto, papá Estado tiene que venir a tomarte examen y si eres digno de casarte o no. Y bueno, lo publiqué el video y lo que me sorprende es que muchas personas, me sorprende en parte no, pero bueno, lo que sucede es que muchas personas dicen, me parece bien. Claro, porque hay muchas personas que no están aptas para casarse. No, sí, está muy bien, es positivo. Es decir, que lo ven muy normal que el Estado se entrometa en tu vida. Es decir, más adelante sale otro proyecto de ley, decir, caramba, el Estado va a determinar si tú estás apto para tener relaciones sexuales porque de repente no lo tienes y lo van a ver normal. Y Claro. es lo que en su libro también menciona, ¿no? De esta espiral Sí, sí. reguladora que va creciendo, creciendo y puede llegar a lo que usted también determina en su libro, al totalitarismo. No, es que puede llegar, es el camino al totalitarismo, eso no hay fallo. Eso el camino está clarísimo. Si es que esto es muy sencillo, Germán. El problema es que estamos tan acostumbrados a que se nos equipare a la baja que lo vemos como algo normal. Entonces, cosas cotidianas. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo en el libro de dispensar un bote de lejía. Yo no puedo dispensar, a mí no se me puede vender un bote de lejía sin advertirme seriamente de que no me lo beba. O sea, aparte, o sea, para poder venderme a mí un bote de lejía, usted tiene que asumir que yo soy imbécil. O sea, no tengo una presunción de inteligencia, no puede presumir, hombre, no. Si entra en mi tienda y me pide un bote de lejía, yo entiendo que este tío es un tío sensato, sabe lo que está comprando. No, tú no puedes tener esa presunción de inteligencia. Tú estás obligado por ley a presumir que soy imbécil.
y que si no me lo indicas claramente y no lo indica claramente el envoltorio, lo primero que voy a hacer es beber esa lejía, ¿no? Y entonces vamos aceptando este tipo de actitudes, vamos aceptando que se nos deniegue sistemáticamente la presunción de inteligencia. Y claro, es que esto, pues mientras sea un bote de lejía, pues me preocupa bastante poco, pero es lo que dice usted, el tema de casarse. Pues de repente tenemos un problema de violencia doméstica, pues como, bueno, pues vamos a hacer un test. Y yo pongo un ejemplo en el libro, pongo un ejemplo que además saco de la película Me haya dejado privado, Ujú. en el que uno de los personajes decía que en este mundo hace falta licencia hasta para pescar, pero a cualquier hijo de puta, perdone la expresión, No se le preocupe. permiten, le permiten ser padre. Ajá. Está claro. No, no, pero a ver, pero Germán, en una sociedad en la que entendemos que a mí no se me permita adquirir un bote de lejía sin darme una serie de recomendaciones, ¿cómo se me puede permitir al mismo tiempo que yo tenga hijos cuando a mí me parezca bien y con quien a mí me parezca bien? Ujú. Obviamente ahí hay una desproporción, ahí algo falla. Y claro, en el momento que tenemos tan asumido lo de la lejía, en el momento que nos parece bien lo del matrimonio, pues el paso siguiente no es dar marcha atrás, el paso siguiente es, por supuesto, que el Estado intervenga a decirnos cuándo, cómo y con quién podemos tener hijos. O sea, es que estamos avanzando hacia un totalitarismo abrumador, porque claro, y al final la raíz está en ese principio tan sencillo de la presunción de inteligencia. Es decir, o sea, contamos con una presunción de inocencia, que lo cual me parece bien, por supuesto, como no me va a parecer bien, pero aquí todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero en cuanto a inteligente, no, todo el mundo es imbécil, aunque demuestre lo contrario. Es decir, Ujú. aunque yo le presente a usted una licenciatura en químicas, aunque yo le presente a usted, le demuestre a usted que yo soy el fabricante de lejía que intento comprarle, aunque yo le explique a usted que soy el que ha descubierto la lejía y sepa cómo funciona, usted no me puede dispensar un bote de lejía sin indicarme clarísimamente que no debo ingerirla. Entonces eso de la presunción de inteligencia parece una cosa casual, parece un chascarrillo, pero en realidad lo que lleva dentro es la semilla del totalitarismo absoluto, de estas sociedades que vemos en las películas de futuros distópicos o los libros de Orwell, los libros de Huxley, pues la Ajá. semilla está ahí. La semilla está ahí. En cuanto al momento que nos deniegan la presunción de inteligencia, estamos poniéndonos en manos de que lo regulen todo, absolutamente todo. Pero esta presunción hacia la imbecilidad de las personas, no de la inteligencia, cambia totalmente cuando se trata de las elecciones. El pueblo se vuelve sabio, sabe elegir. Es decir, ahí no se presumen las personas que de repente tienen poco conocimiento, son torpes, son irresponsables. No, el pueblo es sabio, es decir, se colectiviza todo. Son paradojas que se dan en nuestra sociedad. Es decir, tengo que regular yo porque el pueblo es idiota y no sabe gobernarse a sí mismo, el Estado tiene que intervenir porque el pueblo no sabe gobernarse a sí mismo, pero cuando tocan elecciones, el pueblo es suficientemente sabio como para elegir que sea yo quien le gobierne y que tome las medidas que tengo que tomar porque ellos no saben gobernarse a sí mismos. Eso es una paradoja de la democracia bastante más profunda que todo lo que pueda escribir yo en la tirada de los imbéciles. Todo se ha dicho, no entro en reflexiones tan a lo mejor, sí, me supera ya, ese punto ya me supera un poquito. Claro, ahora, es inevitable llegar a la conclusión de que, bueno, uno puede ser imbécil en la sociedad o en su grupo, pero ¿y si llegas al poder? Digamos, el peligro se triplica, se cuadruplica y en verdad ya los efectos negativos pues se dispersan en toda la sociedad, eso es lo malo, ¿no? Y por eso es inevitable relacionar su libro con la casta política y la imbecilidad que también es congénita a ellos. Pues hombre, pero ahí, a la hora de hablar de los elementos que están poblando la esfera política, yo creo que ahí ya tenemos la obra de Hayek, Camino de Servidumbre, que explica maravillosamente bien y sin ningún tipo de género de duda cómo al final es inevitable, ¿no? Entre la ley de hierro de la oligarquía y Camino de Ujú. Servidumbre se entiende que al final los partes, la cúpula de las jerarquías en estas sociedades pues las va a ocupar siempre los elementos más mediocres y los elementos más insensatos de entre todos los miembros de la sociedad. Entonces yo quizá no he querido entrar ahí en las posibles consecuencias de tener a imbéciles en la política. En mi libro lo que sí he enfocado
mientras sigamos comportándonos así y votándonos así, solo podremos tener imbéciles a nuestro cargo. O sea, solo podremos, por eso también lo explica muy bien Sowell. Conocerá usted a Sowell, el economista. No le puedo citar textualmente porque no me lo sé de memoria, pero viene a decir que, claro, que en el momento en que pedimos a nuestros políticos lo imposible, es inevitable que tengamos auténticos farsantes y mentirosos al poder, porque son los únicos que van a atreverse a prometer que pueden darnos lo que les estamos pidiendo. Entonces, yo sí que enfoco mucho, me gustaría mucho eso, plantearnos ya no solo si Pedro del Castillo es más o menos imbécil que Pedro Sánchez, sino si mientras nosotros nos comportemos como nos comportamos, nos podemos llegar a merecer algo mejor que Pedro del Castillo o Pedro Sánchez. Ese es, digamos, el enfoque que intento mantener yo en la tiranía de los imbéciles. ¿Y qué hacer para tratar de disminuir o desterrar esta tiranía de la que no es consciente el imbécil, pero que se encuentra pues enquistada en la sociedad? ¿Qué hacer o cómo empezar para luchar contra ello? Pues hay que, como nos pongamos usted y yo, Germán, a ver cómo arreglamos Perú, cómo arreglamos España, cómo arreglamos Latinoamérica, cómo arreglamos Europa, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo la única manera es mirar un poco a nuestro alrededor, intentar recuperar nuestra capacidad de decisión, intentar decidir por nosotros mismos, por lo menos intentar pedir cada vez menos a las autoridades que se ocupen de los aspectos de nuestra existencia, intentar tomar las riendas de nuestras propias vidas, por lo menos en la medida en que podemos, porque es que esto es muy fácil sentirse víctimas, es que me tienen asfixiado, es que estás, pero entre que nos quejamos de que estamos asfixiados o no, pues sí que tenemos aspectos en los que podemos ir recuperando un poco lo que es nuestra autonomía, ¿no? Entonces, sí que indico en el libro, pues eso, no intentes arreglar el mundo, que eso nos queda grande, pero arregla tu vida, que tu vida sí que es tuya y ahí no se puede hacer nada. Entonces, pues intentar, pues en las relaciones de los que nos rodean, en nuestro ámbito más cercano, pues intentar por lo menos ser un poco conscientes, ¿no? Ser un poco conscientes de que no todo lo que viene es por fuera, que muchas veces lo que nos sucede son consecuencias de nuestros propios actos, que el problema de que el Estado, por ejemplo, eso es algo que sí que me gusta mucho hablar de ello, que muchas veces pensamos, es que claro, con Pedro Sánchez y este gobierno que tenemos, con los podemitas y con tal, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, hay que mirar un poco a todo el arco y darse cuenta de que tampoco es que en el resto de opciones políticas tengamos unos lumbreras tal. A lo mejor, que a lo mejor tenemos que pensar un poco más y decir, oye, lo que pasa es que el Estado debería ser más pequeño, el Estado debería tener menos competencias. Pues intentar pensar un poco más allá de la realidad más inmediata que tenemos, pero sobre todo es en nuestro círculo más inmediato. Pensar por lo menos intentar no contribuir más de lo necesario a fortalecer esta tiranía de los imbéciles que se basa al final en no asumir nuestras responsabilidades individuales. Pero cuando uno pide, ¿no? Menos intervención, un Estado más pequeño, y también sucede en España, pues ya empiezan los epítetos fuertes, ¿no? Los calificativos, eres extremista, eres de extrema derecha, eres insolidario, y también apelan al sentimentalismo, ¿no? El Estado, pues a través de los impuestos, se encarga de proteger al desvalido, aquel que no podría subsistir en un sistema totalmente capitalista, liberalizado. Por eso también denostan mucho del liberalismo, porque Sí, confunden sí. el liberalismo con libertinaje. Sí, no, eso por supuesto, por ahí estamos entrando en el ideológico, eso que le comentaba. Todo lo que no sea socialdemocracia es el demonio. Entonces lo van a calificar con los epítetos más desorbitados que se puede ocurrir. Por ejemplo, mira, sin salir de España, tenemos ejemplos, tenemos las comunidades autónomas en España, tenemos un sistema de comunidades que tienen cierta autonomía fiscal. Hay una serie de tramos donde las comunidades tienen cierta autonomía. Y tenemos ejemplos como Madrid, donde tenemos un gobierno ahora mismo con tintes bastante liberales en lo económico. Ayuso. Exactamente, pero bueno, sobre todo Javier Fernández Lasqueti, que es un economista de hecho participó, estuvo no sé si hizo el doctorado o participó ahí como profesor en Guatemala, en la Marroquín, Ah, la la Universidad verdad. Francisco Marroquín. O sea, es un grandísimo economista que ha sabido, pues dentro de, porque el Partido Popular en el que milita Isabel Díaz Ayuso es
es socialdemócrata, o sea, no nos equivoquemos. La parte más tecnócrata, pero es socialdemócrata. Pero bueno, dentro de estos arneses sí que ha aplicado unas políticas, digamos, más liberales y una fiscalidad, pues, lo más floja posible. ¿Y qué pasa? En Madrid se recauda mucho más globalmente y mucho más por habitante que en cualquier otra comunidad. Porque, o sea, la fórmula en realidad funciona. Cuanto más dinero dejas en el bolsillo de los ciudadanos, pues al final incluso más recaudación para el propio gobierno. Y ni con esas quieren verlo, ni con esas quieren verlo. Cada vez que reduce impuestos Isabel Díaz Ayuso es porque quiere recortar, porque quiere que los niños se mueran de hambre, porque quiere que no haya educación y quiere que no haya sanidad. Y mientras que las otras comunidades donde están arruinadas las cuentas públicas y tienen una educación deficiente y tienen una sanidad deficiente, pues no, ellos sí que son los que quieren tal porque suben impuestos y son... O sea, al final digamos, son dogmas y son mantras que ya persiguen y se basa en todo eso, ¿no? En cuanto intentas poner un pie fuera de la socialdemocracia, todo el sistema reacciona e intenta hacerte volver en vereda, pues llamándote de todo menos bonito, claro. Pero pasó con Irlanda. Por ejemplo, Irlanda es un ejemplo maravilloso de un país que fue rescatado en la anterior crisis y que, haciendo unas medidas de política económica muy liberal, ahora mismo es una de las economías más punteras del mundo. En su día en Europa se hablaba de que Irlanda hacía dumping fiscal. Pretendían prohibir las políticas fiscales de Irlanda porque hacían dumping fiscal. En España intentan mantener el mismo discurso también con Madrid respecto al resto de comunidades, que hace dumping fiscal, ¿no? Pero claro, no es sostenible porque en realidad, o sea, el dumping es cuando estás trabajando a pérdida ¿me entiendes? Pero en Madrid, ¿no? En Madrid se recauda más que en ninguna otra comunidad. Entonces, bueno, cada vez son menos los que tienen la desvergüenza de salir con ese discurso, pero eso ya no es un tema tanto de imbecilidad, Germán, sino de ideologías políticas y planteamientos políticos. Aparte, yo en el caso de Isabel Díaz Ayuso procuro no hablar de ella porque, porque la conozco desde mucho antes de que fuera un personaje, tengo una debilidad que no, gran debilidad por ella, no soy objetivo ni neutral, ni aspiro a serlo hablando de su persona, así que procuro no pronunciarme sobre ella en particular. Perfecto. Y bueno, también ahora con el tema de la pandemia hemos visto que el Estado ha tratado a las sociedades, a las personas como muy imbéciles, es decir, el ser humano ya no tiene ese instinto de supervivencia, ¿no? Se presume tan torpe que es capaz de contagiarse, que es capaz de arriesgar su salud y la de los demás. Por lo tanto, el Estado tenía que imponer protocolos, el Estado tenía que obligarte a usar mascarilla. Acá en el Perú, pues llegaron al extremo de obligar ya no usar una mascarilla, sino usar dos. Pero después de eso, dijeron no. Todavía ingresa aire. Bueno, le soy sincero, así expresaron algunos expertos médicos estatales, que no tenía que ingresar el aire por ningún lado, imagínense, ¿no? Decir que no ingrese aire por ningún Claro, orificio, por lo tanto tenías que no respire, ¿no? Sí, ponerte claro. dos mascarillas y encima un protector facial. ¿Por qué? Porque tú eres muy torpe, eres muy imbécil. Y por más que usted mencionó hace un momento, por más que usted demuestre que eres inmune, por más que demuestre que estás vacunado, por más que demuestres que en realidad eres una persona sana, se presume que tú eres un irresponsable y ya no solo te vas a contagiar, sino que vas a contagiar a los demás. Esa es la triste realidad que se ha vivido y se vive hasta ahora. Por desgracia para todos, la pandemia del COVID-19 me dio la razón en muchísimos aspectos de mi libro, lo cual es una mala noticia. Ojalá hubiera demostrado todo lo contrario. Pero sí, o sea, lo que hablábamos antes, la espiral reguladora al final nos desarma. El acostumbrarnos sistemáticamente a esperar que sean las autoridades las que nos saquen los castaños de fuego nos llevó a la sociedad que de repente se desata esta pandemia y no hace más que mirar a las instituciones. Y aquí en España fue especialmente sangrante porque en España, mientras no tenía el gobierno, no era capaz de conseguir mascarillas, de suministrar, de garantizar el suministro de mascarillas, decían que las mascarillas no eran necesarias y todo el mundo encantado de que no hubiera de que no fueran necesarias las mascarillas. En el momento que dijeron que sí, pues sí son necesarias las mascarillas. En el momento que decidieron confinarnos a todos en casa, pues nos confinamos todos en casa. En el momento que hicieron que podíamos salir
basado en nada, porque sí que mencionaban cierto comité de expertos, pero que, como bien decía Almudena Negro, eran espectros, porque no había nadie. O sea, lo mismo que decir un día que nos quedamos en casa, el día siguiente decidieron que podían salir los niños hasta cierta edad en tal hora, y íbamos cumpliendo como un rebaño acostumbrados a eso, a no ser nosotros los que nos tengamos que sentar y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Estamos enfrentándonos a un virus? ¿Qué naturaleza de virus estamos? No, no, estamos simplemente, que hay un problema, vamos a mirar a ver qué nos dice el ayuntamiento, qué nos dice la comunidad, qué nos dice el presidente del gobierno y qué nos dice la ONU y qué nos dice la Unión Europea y punto. O sea, y eso es, digamos, la consecuencia inevitable de esa espiral reguladora que nos va imbecilizando a todos y nos va sometiendo cada vez más a la tiranía de los imbéciles, ¿no? Y hay algo que también usted menciona en su libro, que el imbécil prefiere seguridad y perder libertad. Claro, Te sientes claro. seguro, pero no te interesa perder cuotas de libertad porque, carambas, el Estado te garantiza cierta seguridad, cierta supervivencia, ¿no? Eso es triste. Sí, bueno, a ver, es que en realidad es una de las dicotomías más importantes de nuestras sociedades. Es uno de los debates más importantes, el equilibrio que tenemos que buscar entre libertad y seguridad. Por supuesto que yo creo que el Estado debe garantizar o debe haber un cierto Estado. El tema es que uno de los debates, le decía que uno de los debates fundamentales que tenemos que tener en nuestra sociedad es hasta dónde, o sea, nos toca elegir entre libertad y seguridad. Porque la máxima seguridad, por supuesto, si queremos que el Estado nos dé la máxima seguridad, nos la puede dar. O sea, la vida en prisión, pues en realidad es un entorno donde el Estado garantiza que no podamos hacernos daño a nosotros mismos, que no podamos hacer daño a terceros, en el que todo está perfectamente regulado, estamos protegidos de cualquier tipo de eventualidad. Entonces, sí, eso es la seguridad máxima. Por otro lado está la libertad. ¿Qué pasa en la libertad? Pues que bueno, que no hay un Estado que te proteja, ¿no? Que en libertad pues puedes tener accidentes, puedes tener en tus relaciones con otros seres humanos, pues puede haber violencia, pues puede haber una serie de cosas. Entonces digamos que el debate fundamental a la hora de organizar una sociedad es siempre entre libertad y seguridad. Ujú. Entender que cuanta más seguridad queramos, más libertad tenemos que entregar. Para el imbécil este debate no existe. Porque el imbécil, como víctima que es, una persona que tiene rechazo absoluto a la toma de decisiones, que no quiere decidir nada, nada teme más que su libertad, entonces es seguridad. Y seguridad, por eso con salvar una sola vida habrá merecido la pena y por eso acepta, siempre que sea por nuestra seguridad, acepta cualquier renuncia de libertad porque es que no quiere esa libertad. Entonces necesita, o sea, la seguridad es el único bien que existe Ujú. y ya no es seguridad a pesar de la libertad, sino seguridad y la libertad ni siquiera está en la ecuación. Es una de las derivas más tristes y bueno, así fue como por ejemplo con el COVID, que hablábamos hace un momento, cómo se aceptaban la ligereza con la que se aceptaban y se daban por buenas estas medidas que sometían, que anulaban totalmente nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de actuación, con tal de, bueno, la seguridad. Nos están protegiendo de la pandemia, las autoridades nos dan, eso es inaudito la complacencia con la que se aceptó esto, la tranquilidad con la que se dio por bueno y la naturalidad con la que se entendió, no, no, lo están haciendo por nuestra seguridad. Entonces nos encerramos en casa y hasta renunciamos absolutamente a todo. Y eso es, pues por desgracia, ilustra o evidencia que cuando escribir a Tirania de los imbéciles no iba del todo descaminado con las posibles derivas que pudiera llevar nuestra sociedad de seguir con estas tendencias, para mi desgracia y para la nuestra, Claro. para la de Y todos. bueno, mire, esta complacencia que usted menciona va precedida de cierto discurso por parte del Estado, ¿no? Y aplica pues la sensibilidad, siempre trata de apelar no al raciocinio de las personas, no a la inteligencia, sino, digamos, a esos instintos primarios, ¿no? La sensibilidad, la compasión, la solidaridad. Entonces el Estado utiliza y se aprovecha de ello para sacar discursos para que las personas sean más complacientes a esas medidas restrictivas. Yo me acuerdo que acá en el Perú hubo una discusión sobre el tema del sistema de previsión, ¿no? De jubilación. Uh -huh. Y bueno, muchos políticos estaban a favor y también la sociedad en su mayoría, bueno, estaban a favor de que el sistema previsional sea libre, se liberalice, no esté pues estatizado o intervenido. No te obligue el Estado a ahorrar para tu jubilación. Y bueno, que salieron los funcionarios del Estado y alegaron de que si se les daba esa libertad a las personas,
Más adelante, claro, se iban a gastar la plata porque también se presume que son despilfarradores, se gastan su dinero cuando son jóvenes y cuando son viejos, ¿qué va a pasar? El Estado va a tener que hacerse cargo de ellos. Ese era el triste argumento que utilizan pues la casta política, los funcionarios, ¿para qué? Para concientizar y para permitir que estas medidas restrictivas pues sean más aceptadas por la población, por el colectivo. Sí, sí. Bueno, al final está un poco pues lo que hablan de la infantilización de la sociedad, ¿no? Que al final, bueno, pues es todo uno. Es decir, la medida, lo que hablábamos antes, una vez que el Estado interviene, pues no puede hacer más que intervenir más y más, porque vamos haciendo dejación de nuestra responsabilidad, vamos haciendo dejación de nuestra capacidad de decisión, y al final por los Estados intervienen hasta el punto de que estamos infantilizados y llega un momento que ya el discurso de las élites políticas tiene que adaptarse a nuestro nivel, tiene que adaptarse a nuestro nivel de madurez. Entonces nos tiene que hablar de ser buenos, de ser solidarios, de inclusión y de un montón de cosas, porque si se pone a hablar de aspectos racionales, de inteligencia, de economía, de propuestas políticas y demás, pues obviamente la audiencia está perdida porque estamos infantilizados hasta ese nivel, ¿no? Actualmente, pues eso, la propia concepción que tenemos nosotros de nuestra sociedad, no es que solo a los políticos les interese vendernos que si las pensiones dependiesen de nosotros no íbamos a saber gestionarlas y íbamos a despilfarrar. No es cuestión de que los políticos utilicen ese argumento, es que usted si pregunta a sus vecinos, si usted pregunta a sus conciudadanos, muchos de ellos dirán, no, no, es que vamos, como nos dejen, o como les dejen, así, hablan siempre, eso lo menciono siempre, el imbécil siempre habla de la sociedad en tercera persona. Dice, no, no, como les dejes a esta sociedad, llegan todos a la jubilación sin un duro. Yo sí, pero los demás no, no. Claro, Como también. les dejes, siempre esa sociedad en tercera persona, o sea, ya no es cuestión de que sean los políticos como herramientas, sino que ya la sociedad infantilizada ha llegado a sentirse incapaz de gestionar sus propias cuentas, de gestionar su propia seguridad, de gestionar su propia libertad, en definitiva. Sí, efectivamente, con este proyecto de ley que le mencionaba, los comentarios eran, claro, está bien porque ellos, ¿no? Los demás La sociedad. suelen ser irresponsables al momento de casarse, ellos, no yo. Entonces, Sí, por sí. lo tanto, está bien, la ley no me va a llegar. Eso también es parte de la característica del imbécil, ¿no? Él dice, bueno, está bien esa imposición, está bien que pero eso no me va, digamos, perjudicar, no llega a mí los efectos de esa ley. Eso también es parte de la irresponsabilidad del imbécil, ¿no? La sociedad peruana, la sociedad española, esos entes extraños en los que no participamos ni usted ni yo, ¿no? La sociedad aquí, la sociedad allá. Es un poco curioso, pero también es otra manera de no responsabilizarse de las cosas. Sucede mucho, por ejemplo, con el voto útil. El voto útil a mí no sé si hablan ustedes de voto útil en periodo de elecciones en Perú. ¿En qué Aquí en sentido es el España, voto? aquí en España pues muchas veces a la hora de hablar cuando hay elecciones, se Ajá. habla de la utilidad de votar a unos u otros partidos, ¿no? Y decir, pues oye, pues votar a opciones minoritarias, como puede ser el Partido Libertario, por ejemplo, es un voto inútil. El voto Ajá. útil realmente, si usted quiere desbancar al Partido Socialista del poder, pues es votar al Partido Popular. Y si quiere usted desbancar al Partido Popular, pues el voto útil es a lo mejor votar a Podemos. Siempre se busca cuál es el voto útil. Sí, Y cuando se habla del voto útil, se habla partiendo de la premisa que, claro, hay mucha gente que va a ejercer el voto útil votando al partido. O sea, siempre es por culpa de otros. O sea, el hecho de que el voto útil sea el voto al partido A o al partido B es porque hay mucha gente que va a votar en base a la utilidad y no en base a una ideología. Y eso es lo que me obliga a mí. El que otros hacen lo que estoy haciendo yo es lo que me obliga a mí a hacerlo. No sé si igual aquí sí, en la explicación me he equivocado un poco, me he pero enredado sí un poco más de la sucede, cuenta, sí, pero tiene al final razón. es eso, ¿no? El voto útil, yo me veo obligado a practicar el voto útil porque, claro, la sociedad española, como practica el voto útil, al final es la sociedad española la que hace que si yo voto al Partido Libertario, por ejemplo, esté prácticamente tirando mi voto. Claro, Son los demás, pierdes no tu soy... voto, ¿no? Para que mi voto Claro. valga, pues mejor me uno, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente, pero son los demás, no soy yo el que con este razonamiento lo hago, no, son los demás que hicieron ese razonamiento antes que yo, idéntico al mío, los que ahora me obligan. Siempre es esa, eh,
dispersión de la responsabilidad, yo no soy culpable de nada. Claro, usted es la Y es, excepción, ¿no? claro, Siempre. claro, por supuesto, la sociedad es la sociedad española, es que la sociedad española es ignorante, es que la sociedad española ¿usted ha visto los programas de televisión que ve la sociedad española? ¿Usted ha visto a quién vota la Así sociedad española? Claro, pues esa actitud de hablar de la sociedad española en tercera persona, pues es muy de la tiranía de los imbéciles, que supongo que pasará en Perú, tendrá sí. usted un montón de compatriotas hablando de la sociedad peruana como ese ente independiente en el que ellos no tienen nada que ver. Y digamos que esa es una de las actitudes que más fortalecen esta tiranía. Y no solo, digamos, la sociedad porque es un colectivo, pero también el imbécil que pertenece a ciertos colectivos también ataca a otros colectivos, ¿no? Digamos, el hombre, digamos, es el machista, suele ser esto, suele ser el otro. Los jóvenes, siempre atacar al colectivo, no a la persona en sí. Sí, bueno, es la muerte del individuo lo abordo más en el trabajo en el que estoy ahora mismo, aunque en la tiranía de los imbéciles sí que hablo de ello, Uh de -huh. cómo al colectivizar, pues ya no, como no nos valoramos, o sea, es decir, yo como víctima no tengo ningún tipo de autoestima, no me valoro, pues yo necesito buscar mi valía como dentro de un colectivo, ¿no? Decir, oye, a lo mejor como Carlos Prayo no soy nadie, pero como mujer soltera, claro, soy de un colectivo muy poderoso, ¿no? Imaginemos que mi tatarabuela o mi bisabuela hubiese sido una mujer maltratada, una mujer pues francamente maltratada por la sociedad de su tiempo, por su marido, ignoro si fue así, pero imaginemos que lo fue, y entonces, claro, por este maltrato histórico es por lo que yo, su bisnieto o su tataranieto, estoy en deuda con una serie de mujeres en España que no tiene absolutamente nada que ver con mi tatarabuela. O sea, no solo tengo la desgracia de que mi tatarabuela ya ha vivido padecimiento, sino que encima por culpa de ello estoy en deuda con mujeres que nada tienen que ver con mi tatarabuela, ¿no? Es un poco eso de las estupideces a las que nos lleva el no considerar al individuo responsable no pensar en individuos, solo pensar exclusivamente en colectivos, ¿no? Nos lleva a este tipo Y de ahí nace también un estupideces. término que usted utiliza en su libro, bueno, no exactamente, pero es el término del derecho de revancha, el derecho de reivindicación, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrazan, ¿no? Hay que reivindicar, ¿no? Los Sí, derechos la y todo revancha. eso. No, no, La revancha. la revancha. Sí, 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 la revancha, eso por supuesto, pero porque tampoco estamos hablando de una sociedad infantilizada que entonces, como las cosas se vienen haciendo mal, ahora no busca una manera mejor de organizarnos, sino que busca la revancha. Uh Es decir, -huh. oye, si ahora el colectivo A ha estado sometido por el colectivo B, pues y eso estaba mal, pues ahora cómo está bien, pues sometiendo al colectivo B al colectivo A. Ya está, le damos la vuelta a la tortilla y entonces, por ejemplo, para el problema que tenemos del el sexismo que Claro. ha sido un problema muy serio, muy grave y que sigue existiendo a día de hoy, que es el sexismo que lleva a que en muchos casos haya machismo, ¿no? Un sometimiento de la mujer respecto al hombre, ¿no? Sin ver el problema que es el sexismo, se centra en lo que es el machismo y entonces le damos la vuelta, montamos la discriminación positiva y ahora queremos una sociedad en la que la mujer pueda discriminar al hombre. Eso no es la aspiración sensata de una persona que quiere evolucionar, eso es la aspiración de una persona que busca una revancha. No es exactamente así, pero bueno, lo he exagerado un poco, digamos, para Uh entender un -huh. poco la cosa entre revancha. Pues, por ejemplo, como pasa en España con la Iglesia Católica, sí que es muy ilustrativo, Uh que la -huh. Iglesia Católica tuvo una predominancia en España brutal, y entonces ahora mismo pues es como se hace pagar a la Iglesia Católica y se la pone en una posición de mucha desventaja respecto a cualquier otro credo, respecto a cualquier otra religión. Se tiene un respeto para religiones musulmanas, budistas o cualquier religión del mundo infinitamente superior al que se tiene al de la Iglesia Católica. Uh Se -huh. permiten símbolos de cualquier tipo de expresión religiosa mucho antes que símbolos de la Iglesia Católica. O sea, es un poco porque estamos en revancha, ¿no? La Iglesia Católica nos sometió, pues ahora toca someter a la Iglesia Católica. No toca haber entendido que debe haber una separación entre Estado e Iglesia y no haber entendido que tenemos que tener una tolerancia a cualquier credo, a cualesquiera. En el libro sí que explico cómo para ofender, para ser ofendido, o sea, la ofensa, solo se puede ofender a una persona con complejos. A una persona sin complejos no se la puede ofender. La ofensa es También lo una, menciono. o sea, el sentirse ofendido es una evidencia de que hay una serie de complejos. Y por ejemplo, lo que usted dice, y lo menciono en el libro, Uh para una -huh. persona atea, una cruz es esto, es una cruz. Uh -huh. Nada No más. tiene ningún poder sobre mí, no tiene ningún efecto sobre mí. En cambio, al imbécil le ofende mucho. Al imbécil español, una cruz en espacios públicos le ofende sobremanera. Puedes tener todos los símbolos religiosos de todas las religiones del mundo, que no pasa nada, pero como tenga un palo así y otro así y hagan así y estén en un edificio público, arde España, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco, es imbecilidad, imbecilidad en estado puro, pero bueno, eso también tendríamos que alargarnos aquí explicando un poco, pues eso, cómo la ofensa, en realidad el derecho a no ser ofendido no es un derecho que exista, no es un derecho que tenga la más mínima, por mucho que se hable de ello, pues no existe, y es una gran falacia y una de las pruebas fundamentales de la tiranía de los imbéciles, de hecho. Así es. Bueno, doctor, ya llegamos al final de esta entrevista que en realidad ha sido una tertulia, una agradable tertulia con Correcto. usted. Ha sido un gusto conocerle. Gracias por compartir pues sus conocimientos y también absolver estas preguntas que tenía respecto de su libro y que bueno, recomiendo a muchos compatriotas que lo adquieran. Felizmente, por suerte, he averiguado que hay algunos ejemplares en la librería Comunitas, así que bueno, estoy recomendando, ¿no? Que lo compren porque en realidad es una delicia, digamos, leerla, porque no se trata solamente de teorías, no se trata de teoría política, no se trata simplemente, es una descripción de la realidad y uno se siente identificado, por eso uno disfruta anchamente su lectura. Así que bueno, ya le agradezco bastante por la deferencia que ha tenido para aceptar esta entrevista y espero podamos tener otras tertulias, no solamente respecto de su libro, sino de algún tema en especial. Tiene usted mis datos de contacto. Para mí es un placer conversar con usted. Eh, se lo Gracias, digo de corazón, se lo digo de corazón, ¿eh? muy Ha amable, sido gracias. muy placentero. Siento no haberme sabido explicar a veces con toda la claridad con la que debería, pero espero de veras que podamos repetir y que podamos tener muchas conversaciones en el futuro, por supuesto. Muy Le bien. reitero el agradecimiento y espero que cuando salga publicado su otra obra, pues también tengamos la oportunidad para disertar. Esperemos que sea así, que se publique y que podamos tener Sí, la oportunidad, por supuesto, Germán. Muchísimas gracias. que tenga buen día.